Aquí comienza Ella Soy, el programa feminista de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y esta semana vamos a concentrarnos en el derecho a interrumpir el embarazo. Porque cada 28 de septiembre se conmemora el Día de la Acción Global por un aborto legal y seguro. Esta fecha nos habla de una lucha creciente en el planeta y que avanza a pasos agrandados en América Latina. Aunque se recrudece en países como Estados Unidos, que fue referente en el tema hasta la caída de su protección constitucional hace poco más de un año. Vamos a empezar con una revisión en el continente. El mundo vive una tendencia hacia la despenalización del aborto. En 30 años, al menos 60 países han modificado sus leyes hacia la liberalización y los pañuelos verdes ondean fuerte en América Latina. La protesta comenzó en las calles, pero llegó a las instancias judiciales. El 6 de septiembre, la Suprema Corte de México despenalizó el aborto a nivel federal, declarando inconstitucional la criminalización de las mujeres por interrumpir el embarazo. El fallo dio luz verde al sistema de salud federal para brindar servicios de aborto, pero no alteró, en principio, los códigos penales locales. Solo 12 de 32 estados mexicanos han eliminado el aborto como delito. Lo que toca es que el Congreso haga su trabajo de derogar el delito. Esto es obligatorio para ellos, no es algo que puedan congelar, postergar o demás. De hecho, tienen un plazo para hacerlo, tienen que cambiar la ley. Y aquí se abre una gran oportunidad para que no solamente modifiquen el Código Penal, sino introduzcan modificaciones de salud, a la Ley General de Salud. El Congreso tendrá que decidir las condiciones bajo las cuales los abortos serán legales, incluido un límite de gestación, para luego establecer regulaciones también a nivel estatal. Antes vino Colombia. Está haciendo historia en la región. Somos el primer país en América Latina que despenaliza el aborto y lo saca del Código Penal. Entonces saludamos este hecho histórico porque es un reconocimiento a los derechos de las mujeres. El 21 de febrero de 2022, la Corte Constitucional colombiana emitió la sentencia conocida como causa justa, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Pero la marea verde dio grandes pasos iniciales en Argentina, donde desde diciembre de 2020 el aborto es libre hasta las 14 semanas. Uruguay y Cuba lo permiten hasta la semana 12. Mientras una buena cantidad de países mantiene leyes aún muy restrictivas con causales como incesto, riesgo de la vida de la madre o violación, es el caso de naciones como Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay o Venezuela. Los únicos países latinos que aún prohíben completamente el aborto son Surinam, Nicaragua, República Dominicana y Honduras. Hacen parte de las 24 naciones en todo el mundo que aún penalizan el derecho a decidir bajo cualquier circunstancia y en las que viven aproximadamente el 40% de mujeres y personas con capacidad de gestar. Para la conversación sobre este tema está en Ella Soy Catalina Calderón. Ella es directora senior para América Latina y el Caribe de Women's Equality Center. Catalina, bienvenida, y esto ya se nos ha convertido casi en una cita anual. Y lo que me gusta de eso es que podemos seguir haciendo balance de cómo ha cambiado el mapa del aborto en los últimos años. Gracias por acompañarnos otra vez. Ángela, muchísimas gracias. Esta cita definitivamente es esperada y como siempre es un gusto poder conversar contigo de este tema. Pues bien, Catalina, entonces, dados amplios pasos por la despenalización en América Latina, ¿en qué se enfoca hoy la lucha por el aborto libre y seguro? Ángela, desafortunadamente, por más de que se han tenido avances de tipo legislativo en la región, hoy lo que estamos viendo es permanentes amenazas. Parece que, por un lado, la lucha no descansa, las mujeres deben seguir en pie de fuerza y de reclamación para que las victorias conseguidas se mantengan. Hemos visto, tal vez en los últimos 2 años, en los países en que se ha logrado avanzar, discursos muy atacantes frente digamos, al reconocimiento de este derecho. Esa es una de las luchas. Voy a poner un ejemplo claro y es el ejemplo de Argentina. A finales del 2020 las mujeres celebramos que el aborto libre, legal y seguro era ley. Y hoy tenemos un candidato que, aprovechándose un poco del contexto difícil económico, tiene unas amenazas claras y directas frente a la consecución de esta victoria para las mujeres. Me refiero al candidato Javier Milei. Es decir, deberíamos haber terminado con esa conversación para continuar con otras conversaciones que son súper necesarias para el reconocimiento de las mujeres y las niñas en América Latina, pero aquí estamos. Por otro lado y en paralelo,
como suele ocurrir con muchísimas otras normas, una vez se logran promulgar, ahora debemos pensar en la implementación. Y eso es un reto permanente, no solamente para el reconocimiento del aborto legal y seguro, sino para cualquier otra norma. Y eso es una lucha, una gestión, un proceso permanente que debe ocurrir en los diferentes países en los que en los últimos años se ha logrado avanzar con el reconocimiento del derecho. La defensa hoy es una necesidad fuerte, una necesidad clara y algo en que los movimientos están trabajando de manera constante. Pues es entendible, digamos, la preocupación, aunque la oposición existe y existirá pues toda la vida. Esto es saludable en las democracias. Sí preocupa que se desanden los pasos andados en los últimos años. Y eso es lo duro, que aunque la tendencia en las últimas décadas nos habla de la liberalización, a veces parece que damos 2 pasos adelante y después 1 atrás. Y por supuesto aquí no me puedo quedar sin hablarle de Estados Unidos. ¿Somos ahora en América Latina nosotras el referente? Sí, yo creo que ese es un gran ejemplo cómo es necesario siempre estar un paso atento y alerta para poder defender muy bien nuestra causa. Estados Unidos es el claro ejemplo, un derecho identificado, conseguido, con una legislación que pretendía y debía continuar, desafortunadamente por una decisión política. Y aquí está el punto, o sea, estas no deben ser unas decisiones políticas, no deben ser narrativas de batalla para temas electorales. Esto es, al final del día, estamos hablando es de la vida, de la salud, de la dignidad de mujeres y niñas en el mundo. Hoy la región está mostrando avances, mientras que Estados Unidos mostró retrocesos a nivel federal, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo en diferentes estados, frente a las amenazas directas de penalización, muchos de los estados están reaccionando y están viéndose obligados a volver a las urnas, a traer este tema al espacio de lo político, que no lo debería hacer. Esta es una discusión de derechos humanos, de dignidad, de salud, de crisis humanitaria en muchos casos. No debería ser un elemento de discusión política, no debería ser una narrativa para sectores de un lado o de otro. Este es un tema de reconocimiento de derechos y frente a los derechos no deberíamos tener discusiones, como si hoy habláramos que tenemos que sentarnos a discutir si la educación es un derecho o no es un derecho. La educación es un derecho, ¿sí? Y eso no debería ser hoy, llamémoslo como bastión de guerra en las narrativas políticas que estamos viendo tan difíciles en estas épocas. Y Estados Unidos es un ejemplo. Se volvió ese tema. La Corte Suprema, frente a una toma del establecimiento político, decide retrasar cumpliendo promesas de campañas de un presidente en un momento dado. Eso no debería ocurrir. Los derechos siempre deben estar pensados en avanzar, en seguir la discusión, en seguir garantizando el acceso a los mismos y no al contrario echar para atrás. América Latina tiene que ver ese ejemplo en Estados Unidos y darse cuenta que desafortunadamente, aunque estamos en el escenario de lo político y nos tratan de llevar ese tema a lo político, tenemos que mantenerlo en que esto es una demanda social, esto es una necesidad para mantener la salud, la vida y la dignidad de mujeres y niñas, por supuesto en nuestros países, pero en todas partes del mundo debería ser la consigna. Bueno, esto lo repetimos cada vez que hablamos del tema del aborto en alguno de los programas de Ellas Hoy, y es que las más afectadas por las restricciones y las prohibiciones del aborto son niñas y mujeres empobrecidas en zonas rurales, sin acceso a información, víctimas de violencia sexual. Así que bueno, esto para seguirlo teniendo en cuenta y no olvidarlo. Y además, el Centro de Derechos Reproductivos Catalina realiza un mapa muy interesante con los datos que hay en torno al aborto, y solo 4 países han dado marcha atrás en los últimos años en sus leyes de interrupción del embarazo: Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua y Polonia. Y pues aquí nos tenemos que concentrar en El Salvador y en Nicaragua y cómo existe en este momento una imposibilidad de avance en estos lugares. Entonces, mientras que México y Colombia trabajan y celebran, pues en El Salvador y en Nicaragua simplemente no hay perspectivas positivas. Estamos de acuerdo, y en El Salvador además con una historia muy particular, y es que en El Salvador tiene un número de mujeres que fueron criminalizadas y judicializadas y condenadas, muchas de ellas inclusive por más de 30 años a causa de inclusive emergencias obstétricas. Y así al final del día es como se ve la penalización. La penalización se termina viendo para que quienes lo implementen pues no puedan abusar de esta norma, porque pues el espacio jurídico se lo abre. Hoy en día en El Salvador y en Nicaragua, como bien lo dices, desafortunadamente nuevamente este tema vuelve a los escenarios
de discusión política y no en el reconocimiento de las necesidades de las niñas y las mujeres. En El Salvador vemos, que es un caso pues, que conocemos muy bien, cómo de alguna manera la mayoría de la población está empobrecida y vive en sectores rurales y no tiene acceso a servicios médicos de muchos tipos, entre esos las atenciones a las emergencias obstétricas. Y eso hoy es algo que se está revisando. Tan es así que hay un caso siguiéndose en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Beatriz, donde se espera sentencia en los próximos meses para determinar realmente cuáles fueron las fallas que tuvo el Estado salvadoreño en el caso Beatriz y efectivamente tomar las medidas para que la penalización del aborto no sea una sentencia de muerte, no sea una sentencia para que la vida de una persona sufra barreras de poder cumplir su proyecto y puedan y pues se vean presas, se vean sumadas en espacios en donde no tienen los servicios de salud que necesitan. Muy bien, el caso que además ha sido también analizado en Ella Soy, Catalina. Muy rápidamente, nos queda menos de un minuto. La conversación también tiene que girar alrededor no solo de mujeres, sino de personas con capacidad de gestar. Sí, hoy tenemos que reconocer y la lucha feminista requiere que invitemos a la conversación a todas las personas que requieren este servicio de salud. Los hombres trans hoy enfrentan, pues, desafortunadamente, muchísimas más barreras de acceder al servicio porque son estigmatizados, no solo por buscar el servicio, sino también por ser quienes son. Y hoy tenemos que incluir dentro del marco de la conversación feminista a todas aquellas personas que requieran la atención médica necesaria cuando así lo necesitan, que la tengan por parte del Estado, sin necesidad de tachas, de estigmas, de señalizaciones, sino con un trato digno y humanitario. Pues Catalina, yo le agradezco mucho. Como siempre, nos quedamos sin tiempo demasiado rápido, pero esto nos ayuda para hacer este balance anual que tenemos que hacer más en esta fecha en la que se habla de la lucha global por un aborto libre y seguro. Es Catalina Calderón, directora senior para América Latina y el Caribe de Women's Equality Center. Muchísimas gracias. Ángela, a ti gracias siempre por estar abierta a esta conversación. El agradecimiento es también para las personas que como siempre nos ven y nos acompañan en Ellas Hoy. Nos vemos próximamente en France 24.